ha andado inquieto, Adán Augusto López, y volvió a causar polémica por dos declaraciones que soltó durante su gira por los estados de Tabasco y Tlaxcala. La primera frase polémica ocurrió durante el encuentro Diálogos en Tabasco, que se llevó a cabo el miércoles, donde el titular de la política interna del país aseguró que los tabasqueños son mucho más inteligentes que los norteños. En su mensaje, el titular de la CEGOP dijo: los del norte dicen que no le aportamos gran cosa a la federación porque para empezar no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos, pero lo que no saben es que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos. No es muy afortunada la declaración, vamos a escucharla. Y reflexionábamos de la importancia que Tabasco tiene en el escenario nacional. Nos dirán, pues, Tabasco es un estado pequeño, 2.400.000 habitantes. Los del norte dicen que pues no le aportamos gran cosa a la federación porque para empezar, pues no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos. Pues lo que no saben es que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos y quienes se precian de ser inteligentes pues hacen las cosas con menor esfuerzo, mejor y de mejor manera. Y hoy, pues el país, para hablarles aquí a mis paisanos con toda honestidad, pues se desangra en varias partes. No todo el país está desangrándose. Como decía Hanley, pues no todo está podrido en Dinamarca, pero tenemos problemas estructurales graves en estados como Guanajuato, como Chihuahua, como Jalisco, como Nuevo León, Michoacán, Zacatecas. Ya un poco menos, aunque todavía con complicaciones, pues lo tenemos en Baja California. Es en aparente respuesta a algo que había dicho Samuel García tiempo atrás. Había dicho que dice, en el norte trabajan y en el sur descansan. Ya es conocido que el senador, el gobernador de Nuevo León es un personaje poco ilustrado, es un personaje bastante ignorante, que tiene ese tipo de expresiones. Pues es un señor que viene de la cultura del privilegio, que ha crecido en los campos de golf, que se chupan el agua, que ahora le falta justamente a Monterrey. Pues ese es el tipo de personaje. Ahora, responderle con la misma moneda a Samuel García, que dice Samuel García en algún momento, a ver, voy a tratar de darte la frase, señor Delgado, porque la cita textual es: en el norte en México, trabajamos, en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan. Es una entrevista de 2015. Así es. Hace 7 años, efectivamente, se que hizo ese viral individuo, en 2021. Claro, como consecuencia, pero es de 2015. Así es. Al final se cuenta, sigue pensando lo mismo el ciudadano Samuel García. Y en aquella entrevista yo recuerdo que él se quejaba de cómo, pues en el caso del sur, recibían los estados más recursos de los que aportaban, a diferencia del norte. Decía Samuel García, en su calidad de senador, en Nuevo León, bueno, todavía no senador, era diputado local. Y decía, en Nuevo León, de cada peso que damos al gobierno federal, solamente nos regresan 40 centavos. Pero hay estados en el sur que por cada peso que le dan, reciben 3. Y se subía a esa expresión que tiene muchos años, en el sentido de que efectivamente en el norte trabajan, en el centro piensan. Administran. Administran, dijo él, pero ese dicho es en el centro piensan y en el sur descansan. Son expresiones que nacen, a mi juicio, de un regionalismo y que no es
no es cierta la expresión. Ya la simplificación con alguien tan básico como Samuel García, pues todavía es peor. Pero a eso responde Adán Augusto García López, secretario de Gobernación, que tampoco me parece que sea muy afortunado. Sí, o sea, la respuesta no es afortunada porque sería una respuesta sería una respuesta igual de poco inteligente que la respuesta, que lo que dice Samuel García. O sea, me parece que no puede rebajarse el secretario de Gobernación a responder en el mismo tono a Samuel García, que es alguien que es considerado y que tiene bien ganado el mote de ser un ignorante, un tipo bastante mediocre, menor. Y no se puede rebajar un secretario de Gobernación a eso. Digo, puede hacer lo que se le pegue en gana. Perfectamente puede seguir diciendo lo que él quiera, pero a mí me parece que no debería hacerlo. A ver, es un tema de regionalismos, pero también hay, dentro del reclamo del federalismo, hay muchas cosas que son justas. Por ejemplo, sí es cierto que cualquiera en una ciudad del norte abandonada puede perfectamente decir, oigan, ¿por qué me quitan de mis impuestos para llevarlos al centro? ¿O para qué? Y yo te pongo un ejemplo. Yo, Alejandro, cuando llegué a la Ciudad de México, dije, carajo, qué padre está esta ciudad. Te subes al metro, recorres toda la ciudad por $1 o por 50 centavos. La universidad... llegué a inscribirme a la UNAM y eran creo que 60 centavos la inscripción, cuando allá en ese momento era un costo de 6,000 pesos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. O sea, sí hay una diferencia brutal entre lo que sucede aquí en el centro con el reparto de los recursos y lo que sucede en muchas localidades. Pero eso se ha utilizado también para apelar a ciertos regionalismos con intereses básicamente políticos y electoreros. El caso de Samuel García no creo yo que sea un caso que busque la justicia y la aplicación del federalismo, ni mucho menos ni que le interese la gente más pobre, porque si le interesara a la gente más pobre, habría políticas públicas en su estado que significaran responder a los más pobres. Y quiero recordarle a Samuel García que una de las primeras cosas que hizo fue disparar el costo del transporte, y exactamente el día en que aumenta el transporte público, el señor detiene al Bronco para que distraer, para que no se le levante la gente. Si tuviera realmente un interés, digamos, de atender a los más necesitados, porque el reclamo es que por él, un hombre que es hijo del privilegio, Samuel García, el reclamo es ¿por quién? ¿Por quién hace ese reclamo? Bueno, lo hace porque es político y porque él es un personaje que está pensando en elecciones. La realidad es que en su estado, y como él gobierna su estado, pues a él básicamente le vale los pobres. Si no, no habría aumentado el transporte. Y yo creo que por ahí viene el tema. Ahora, Adán Augusto no puede rebajarse, según yo. Puede hacer lo que quiera, pero me parecería una tontería que lo hiciera. Las declaraciones, además, del secretario de Gobernación fueron unas horas después de que criticó, ahora durante el diálogo con los diputados de Tabasco, al gobernador justamente Samuel García, a quien lo señaló de actuar con hipocresía y egoísmo por no respaldar la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Eso, por ejemplo, me parece muy justo que se lo reclame. O sea, sobre todo, Alejandro, si había un compromiso político, que hasta donde yo tengo entendido, lo había. ¿En qué consistió ese compromiso político? En que, pues tú lo recordarás, aquí lo informamos, López Obrador y el gobierno federal no solo, digamos que respaldaron a Samuel García en la crisis del agua, como es su responsabilidad, por supuesto. Y sí, pero en otros momentos, o no puedes hacerlo, simple. Y en otros momentos, efectivamente, el propio presidente de México ha hasta elogiado a Samuel García, incluyendo cuando el Tribunal Electoral pretendía sancionarlo
por haber utilizado a su esposa, que es muy protagónica en las redes sociales, monetiza. Pero lo que yo entiendo es que Samuel García había acordado con el secretario de Gobernación votar a favor o persuadir a los senadores de su estado, que son 3, su suplente, porque hay que recordar que Samuel García claro, era senador cuando se fue senador, su suplente, que es Luis David Ortiz, la senadora Kempis y Víctor Fuentes, el ex senador del PAN, que fue candidato de Morena, que se rajó y que después se fue al partido Movimiento Ciudadano. Por lo menos la senadora Kempis y el senador Luis David Ortiz iban a votar a favor de la reforma. Sí. Este senador, Luis David Ortiz, es además esposo de la secretaria de Turismo de Nuevo León, Mari Carmen Martínez. ¿Qué pasó? Pues votaron en contra. Y entonces... A ver, pero independientemente, Álvaro, de que haya un acuerdo político, que está bien que lo hagan, hay un tema también de congruencia. O sea, si quieren a la Guardia Nacional, como le decía ayer Rosa Isela Rodríguez a Lili Telles, o sea, en público les sirve para hacer una laraca bárbara, brutal. No, hombre, la militarización del país y la Guardia Nacional, quién sabe qué, en público. En privado, oye, pues mándame la Guardia Nacional, fíjate que no sabemos qué hacer porque estamos de la fregada. Oye, mándame Guardia Nacional para que cuide a mi hijo, como Lili Telles. O sea, mándame el ejército para que cuide a mi hijo, mándame la Guardia Nacional para que cuide a mi hijo. Digo, ¿tiene ese derecho? Por supuesto que lo tiene, nada más que también tiene Rosa Isela Rodríguez el derecho y tiene la actitud además para decirle, oye, no seas hipócrita, perdóname Lili Telles, pero ayer me estabas pidiendo que te mandara elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano y ahora estás gritando aquí que el Ejército Mexicano y que la Guardia Nacional. Eso es a lo que creo que se refiere, pero porque es independiente al acuerdo. Entiendo que haya una conversación que lleve a eso. Entiendo, por ejemplo, que haya pactos, ¿no? Que son pactos políticos, los entiendo, pero también hay un tema de congruencia. Por eso, en esa reunión, dice Adán Augusto López, lo llama, dice, en Nuevo León el gobernador, porque se lo voy a decir con todas sus palabras, actúa con hipocresía y con egoísmo. Eso es lo que dice y luego explica que hay 1,287 policías que en realidad se dedican a labores, pues andar cuidándole los negocios a los patrones, a los verdaderos patrones de Samuel García, que son los dueños del Estado, que son los hombres más ricos, la élite regia, que es la que designa realmente a los gobernadores desde hace mucho tiempo en esa entidad. Entonces se lo reclama. Es más, hasta vale la pena recordar cómo lo plantea en su momento. ¿Lo tendremos con buen audio? Sí, lo tenemos con buen audio. A ver, vamos a escucharlo cómo lo plantea Adán Augusto López. Y es triste, por ejemplo, lamentable, cómo Nuevo León, el gobernador, porque se lo va a decir con todas sus palabras, actúa con hipocresía y con egoísmo. ¿Saben ustedes cuántos elementos de policía estatal hay en Monterrey y la zona metropolitana? Ahí se llama Fuerza Civil. Hay 1,287 policías que en realidad no prestan servicios de seguridad pública, porque lo que hacen es que, así como en todas partes del país hay una policía bancaria e industrial o bancaria, lo que hacen es prestar servicios de vigilancia a empresas privadas, a cadenas de supertiendas de conveniencia, a gasolineras, y entonces al señor gobernador se le hace fácil levantar el teléfono porque no es capaz ni de mandar un oficio.
y pedir que le manden más elementos de la Guardia Nacional. Y hoy hay desplegados entre elementos de la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano 8,320 elementos. A mí me da, encuentro mucha lógica ese reclamo. A diferencia de que los tabasqueños somos más inteligentes. No. Esto es un reclamo muy puntual. Hay 8,000 elementos federales subsidiando a Samuel García. A la seguridad de Samuel García. Cuya policía cuida los Oxxo. Cuando la policía cuida los negocios de los patrones de Samuel García, o sea, de los dueños de Nuevo León, que son de los grupos empresariales más poderosos del país. Entre los grupos empresariales más poderosos del país, ahí encuentro una lógica que el secretario de Gobernación le diga, oiga, porque además, me lo imagino perfectamente a Samuel García con el teléfono de, oye, güey, pues aquí te estoy hablando porque vamos a necesitar más policías, güey. Tengo que cuidar aquí los Oxxos de los patrones, pues nomás tengo 1,200. Ahí le encuentro mucho sentido. Que diga a Dan Augusto, oye, no la friegues, no seas hipócrita. ¿Cómo que tú no me hiciste el favor de plantear a los senadores de Movimiento Ciudadano que votaran a favor de la Guardia Nacional, que sí ocupas? A favor de que el ejército acompañe a la Guardia Nacional, que sí ocupas, porque hay 8,000 ahora mismo haciendo las tareas que tu fuerza de 1,200 y fracción no hacen. O bueno, se dedica pues a darle mantenimiento a los negocios de tus patrones, los Oxxos y los 7-Elevens y los quién sabe qué. O sea, sí le veo yo ahí mucha lógica, señor Delgado. Sí, por supuesto, a esa afirmación de el secretario de Gobernación correspondió una respuesta del propio Samuel García. Dice, antes de dormirme, te voy a responder. No, le dieron malas cifras, secretario de Gobernación. Son más policías que andan cuidando los Oxxo, por cierto. Pero, insisto, no quiero irme a dormir sin responderle, señor secretario. Pero efectivamente, la papa. El asunto es ese. El doble discurso, la doble moral, sí, la hipocresía, el decir una cosa y hacer exactamente otra. Sí. Y eso es lo que está reclamando Adán Augusto López en este recorrido que está haciendo por todos los congresos locales, precisamente para empujar la aprobación rápida de esta reforma que extiende la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028. Y yo entiendo la participación de Adán Augusto García en este recorrido porque él se hizo cargo de empujar la reforma. Él la pactó con el PRI. Él la operó en el Senado. Sí. Ya ahí en el Senado, el ciudadano Ricardo Monreal, que decía que estaba muy difícil. Sí. Ya no era garantía, tuvo Álvaro. que meterse el secretario de Gobernación para amarrar precisamente la aprobación de esa reforma. Tanto que 2 senadores del PRD, el ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el senador de Michoacán, hermano del ex gobernador, medio hermano del ex gobernador Silvano Aureoles, aprobaron esa reforma. Entonces, ahora, después de que ha sido aprobada por las 2 cámaras del Congreso, Adán Augusto López está yendo a cada uno de los congresos locales precisamente a dar las razones por las cuales la reforma debe ser aprobada y naturalmente de paso decir, a ver, los gobernadores de estos estados no quieren nada con la Guardia Nacional. Y vas a ver cómo se va a poner en el Congreso de Guanajuato, claro. Cómo se va a poner en el Congreso de Jalisco y en el Congreso de Nuevo León. Que cuida la lengua nada más. Yo diría que Adán Augusto sea muy sabio a la hora de plantear los asuntos, porque luego se relaja y la riega. No, que se vaya así, tal cual.
exhibiéndolos, porque lo de ayer, a mí me parecía que lo de ayer de Rosa Isela Rodríguez, que son muy cercanos ellos dos, o sea, son muy cercanos, que seguramente no sé si lo hayan conversado, pero se escuchan. Seguramente. O no, pero se escuchan. O sea, acabo de escuchar al otro decir esto en tal congreso, yo voy a la Cámara de Diputados o voy al Senado, pues obviamente traigo la misma idea. No sé si igual si lo conversaron, porque también pueden perfectamente haberlo conversado, y a mí me parece muy bien, porque sí hay mucha hipocresía. O sea, en la discusión sobre la aprobación de la Guardia Nacional, ahora mismo, pues hay Movimiento Ciudadano y el PAN en contra de la militarización y demás. Bueno, a ver, que Guanajuato diga que ya no necesita ni al Ejército, ni a la Marina, ni a la Guardia Nacional. Bueno, son hipócritas. Eso tiene un solo nombre, es hipocresía. Tal cual. Y eso es lo que se lo reclama. Por eso dice, pues no, se lo digo tal cual. Samuel García dice lo siguiente: no me quiero dormir sin responder, señor secretario. Adán Augusto, no entiendo de dónde vienen sus ataques y calificativos hacia mí. No le voy a responder igual. De mí lo único que ha recibido y seguirá recibiendo respeto y sinceridad. Tal vez le parezca poco, pero en tiempos de polarización son un bien escaso que pretendo conservar para mí, para payasadas, ¿no? Pero las declaraciones de Adán Augusto vienen desde el lunes. El lunes, durante un diálogo que sostuvo en el Congreso local, aquí en la Ciudad de México, critica la hipocresía de los gobernadores que no dan el visto bueno a la reforma de las Fuerzas Armadas, y luego dijo específicamente, ahí disparó en contra de Enrique Alfaro, de lo que ya le comentamos aquí. Luego también le dio su rasponcito a Samuel García. Vamos a escuchar cómo lo dijo justo el lunes 17 de octubre, ahí en el Congreso de la Ciudad de México. Vale la pena. Nos tocó cuando estábamos por votarse en diputados o en senadores, hablar con los gobernadores de los estados donde hay más incidencia delictiva, y entonces privilegiaron una decisión política, pues seguían la línea de sus dirigentes nacionales en lugar de apoyar ellos y sus legisladores, los legisladores de sus estados, pues sin ninguna condicionante. Eso sí, a la hora que sucede algún evento, pues son los primeros en pedir que haya más Guardia Nacional, que haya mayor presencia del Ejército, pero ellos no hacen nada para que desde el Estado se pueda prestar un efectivo servicio de seguridad pública. Hubo uno que incluso se atrevió a decir, y yo lo quiero mucho, Enrique Alfaro, dijo que a raíz de un evento ahí en Zapopan, un domingo, dice, si no ha sido por la intervención de los militares, esto hubiera acabado en una masacre. Pues un día antes y un día después yo le llamaba para que nos apoyara, ni siquiera estaba en el país, y dijo, no puedo porque mi jefe político me dice que no, y eso pues no se vale. Bueno, está bien. Encuentro muy justo y muy lógico ese tipo de reclamos. Está bien, está perfecto. Tiene sentido. Reclamos pues, de Adán Augusto a los gobernadores. A los gobernadores. Caso, Alfaro. Ajá. Hoy mismo, Álvaro, este mismo jueves, el secretario de Gobernación vuelve otra vez y dice, ahora está en Tlaxcala, ya anda ahora, luego dice que pues que el Estado va muy bien, que seguridad, en percepción de seguridad, de hecho, siempre ha estado muy bien. Tlaxcala. Sí está como una zona de confort, ¿no? Ahí, No siempre, pero sí es cierto que ahora está muy tranquilo. Sí, es cierto, de repente tiene... Sí, de repente tiene sus piquitos. Bueno, dice, hay que presumir que Tlaxcala es hoy el primer lugar en cuanto a seguridad y a percepción de seguridad de todo el país. Aquí entre nos, nada más les voy a decir que solamente hay un delito que se ha aumentado, la violencia intrafamiliar. No hay que ser tan pegalones, dijo Adán Augusto ahí. O sea, hay que pegar, pero no tanto. No hay que ser tan pegalones. Hay que pegarle a la mujer, pero no tanto. Es que no se ponga coloquial, hombre.
porque luego se le resbala. Luego en el mismo evento también dijo, tienen como 2 o 3 días que me traen de bajada porque un gobernador declaró que en el norte se trabaja, en el centro se planea y se administra, y en el sur... En el sureste del país, pues descansábamos. Ustedes son medio sureños, así que también les toca. Entonces yo ayer que estaba en Tabasco les digo, pues no, pues se equivocó, porque la verdad es que sí, ellos son más trabajadores que nosotros, porque nosotros somos más inteligentes, y es tradición que el más inteligente trabaja menos. No necesita eso, Álvaro. No necesita, porque lo contamina con el jijiji, jajaja. No le encuentro. Creo que hay un reclamo muy sentido desde Presidencia de la República, desde el mismo presidente, que él es el primero que lo saca hace ya varias semanas. Claramente dice el presidente López Obrador, a ver, no sean hipócritas. Políticamente son unos hipócritas. O sea, sí quieren que la Guardia Nacional vaya y cuide a sus estados, sí quieren que les tengamos al ejército cuando lo necesitan, y que vaya la Marina también, pero cuando se trata de un evento en el que públicamente tienen que reconocer con su voto que se necesita una Guardia Nacional, ahí entonces actúan como partidos, como fracción política, y eso es lo que dice el presidente, pues no se vale.